Bienvenidos a este episodio de Proyecto Creativo. Jime, ¿cómo estás? Hola Lucy, pues bien, para quienes estén escuchando el episodio se darán cuenta que mi voz está un poquito disminuida el día de hoy, pero haré mi mejor esfuerzo. Pero nunca su presencia. Y hoy tenemos a Marcela Morales, una diseñadora gráfica estupenda, fotógrafa y muy amiga mía. Así es que, Marce, bienvenida a este lugar espectacular que es el showroom de Valvo. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jime, mucho gusto conocerte. Como dice Lucy, tu presencia es contundente. Sí. Y estoy muy contenta, el lugar es precioso y feliz de que me entrevisten. No, pues estamos encantadas, de verdad. Yo no tenía el honor de conocerte, pero desde que Lucy me habló de ti, me mandó todo tu portafolio y tu trabajo, la verdad es que es verdaderamente increíble la trayectoria además que has tenido, la oportunidad de colaborar con grandes revistas, con todo. La verdad es que es un honor tenerte aquí. Sí, fíjate que el proceso de Marce es de esos de fidelidad y consistencia y constancia, ¿no? Yo la conocí en Editorial Televisa y ¿cuántos años cumpliste ahí? Cumplí 24 años en Editorial Televisa, toda una vida. Hizo su carrera ahí, creció y bueno, nunca se conformó, fue cambiando de revista, fue cambiando de equipos, en su momento fue directora creativa de grandes títulos y bueno, y luego entró en una parte que para mí es fundamental como para su profesión, ¿no? En donde ya, pues de alguna manera se convirtió en una fotógrafa. Primero trabajando con fotógrafos y por supuesto haciendo su labor por sí misma, ¿no? Entonces, Marce, cuéntanos un poco, primero que nada, ¿cuál ha sido tu experiencia como directora creativa de las revistas conforme has ido creciendo en tu propia carrera? Todo fue un descubrimiento. En la universidad, mi padre, que era arquitecto, me invitó a cuestionarme si verdaderamente mi carrera la amaba tanto como para estar 8, 10, 12 o 14 horas sentada en ese entonces en un, ¿cómo se llamaban los? En un respirador, Respirador, ¿no? En un respirador, gracias. Entonces, a partir de ahí aprendí y entendí que había que renovar votos, como si fuera un matrimonio, ¿no? Con mi carrera y con la empresa. Entonces, comienzo en Editorial Televisa y lo que ocurre es que los jefes que tengo a cargo son jefes muy exigentes. Entre ellos, Lucy fue una de mis jefas. Y entonces era el reto no solo personal, sino el reto de la revista en la que yo estuviera trabajando y el reto de estar a la altura de gente con tanta experiencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es las necesidades de dirigir me obligaron de una manera muy sana a investigar más y a ampliar mi territorio. Entonces era tomar cursos de arte, de fotografía, de escultura, de pintura. No importa que yo no sea escultora, ¿no? El asunto es poder conocer todo el ámbito artístico. Qué bonito. Y dentro del diseño gráfico, así como en cada carrera hay una diversidad de opciones a las que te puedes dedicar, como parte de diseño gráfico puedes dedicarte a diseñar logotipos, diseño de marca en general, y tú terminaste diseñando temas para revistas, todo el diseño editorial y todo. ¿Cómo fue que llegaste a este rubro y decidiste quedarte ahí? Pues mira, actualmente las universidades ya están muy enfocadas en las áreas, muy especializadas, ¿no? Tipo Estados Unidos. En mi época estudiabas un poco de todo, de señalización, de publicidad, como lo acabas de mencionar. Entonces, cuando terminé la carrera, siguiendo el consejo de mi padre, me di a la tarea, perdón por la redundancia, de meterme en diferentes agencias y de meterme en diferentes proyectos. Entonces estuve en señalización, en una agencia que hacía logotipos, en una agencia que hacía páginas web en ese entonces, y fui probando todas las áreas y tocando mi corazón. Entonces, este equilibrio entre la cabeza y el corazón, cuando llegué al diseño editorial y empecé a explorar un texto, viendo la pasión de un periodista y acomodando un título,
aquí hice clic, como cuando te enamoras, ¿no? Te enamoras y dices, es el Eso indicado. es con quien me caso. Exactamente, y ahí di el sí. Marce, pensando que las revistas son algo que normalmente uno ve cuando está dedicándose un tiempo, pero al mismo tiempo no es una lectura profunda, así, no es literatura, no es poesía, yo qué sé. Hay que pensar mucho en el tema de la tipografía, el tamaño, los blancos, toda esa parte que tú eres experta. ¿Qué piensas que hace que una revista sea tan noble para ser leída? ¿Qué elementos necesita? Bueno, de entrada necesita un buen texto, obviamente, ¿no? Un buen texto, un buen concepto que merezca ser plasmado en el impreso, sobre todo ahora, ¿no? En la parte técnica y de diseño, principalmente se necesita un equilibrio. Es similar a la decoración. Entonces, tú tienes, igual que en la decoración, tú tienes cuadros, lámparas, sillas, y en el caso de una revista, tú tienes texto, tienes fotografías, y recurres a un diccionario gráfico de la revista o del tema que se esté tratando. El diccionario gráfico de moda podría ser, o de una revista, en la última que estuve fue Vanidades. Entonces, no importa el título, lo importante es saber cuáles son los ingredientes. Y a partir de ahí, los que sean más protagonistas, hay que mesurarlos. Y los más importantes, ensalzarlos. Entonces, los pasos sería leer el texto y hacer una elección del material fotográfico, una curaduría. Con esos dos elementos comienzas y con el título, y después es una sinfonía, vas subiendo y bajando las notas. No puedes ir pareja porque aburres al lector. Y la revista se trata de entretener, ¿no? Ya sea un artículo duro o un artículo decorativo, de placer, necesitas el equilibrio gráfico, y ¿qué es? Blancos, carga de textos, carga de fotos. ¿Quién es el lector? Es fundamental, claro. Fundamental. Saber si el lector necesita y quiere mucho texto para leer, ¿no? Es un lector ávido, o si es una revista de decoración donde lo más importante va a ser el close-up de los elementos de las fotos. Y bueno, pues es eso, una sinfonía. Pero qué importante, además vivimos en una sociedad donde lo visual predomina muchísimo. Y sobre todo cuando compras un libro, sabes a lo que vas y es el texto Lectura. puro y duro y sabes lo que quieres leer y lo compras. Cuando compras una revista, como bien decías, es otro enfoque, ¿no? Sí. Y es más relajación, entretenimiento, a lo mejor vaciar la mente un poquito, pero es súper importante el uso gráfico y de colores y de fotografías, que es lo primero que te va a llamar la atención antes de poder leer el texto, ¿no? Entonces, qué importante es en una revista poder jugar con esto, y sobre todo en una revista como Vanidades, que para mí Vanidades me ha marcado mi vida, porque es la revista que leía mi abuela, se pasó a mi mamá y mis tías, entonces ahora yo la compro, más que, o sea, claro que sí me pongo a leerla, pero es más, además, compro Vanidades, porque siento que tengo a mi abuelita conmigo, un Claro. homenaje. y es exactamente, y entonces yo continúo comprando Vanidades por eso, ¿no? Pero a mi abuelita le encantaba justo esa equilibrio que existía entre, pues sí, estoy leyendo algo de entretenimiento, pero de repente también había textos pues, importantes y de cultura y etcétera, y qué importante es el tema visual en todo esto y la curaduría de las fotografías, ¿no? Sí, y finalmente una revista o un libro puede ser como una película, ¿no? Me parece que nunca hay que menospreciar a ningún público, ningún sector y ningún mensaje. Con todos los mensajes puedes educar, puedes entretener, puedes hacerle la vida o el rato más amable a quien sea. Entonces, no somos médicos, pero sí podemos tocar el corazón. Claro que sí, y la más, digamos, una carga importante en el director creativo de una revista, Jime, es que tienes que llevar un ritmo, ¿no? De entrada a salida, no puedes dejar que la persona se te vaya.
y puede irse por un mal anuncio, pero puede irse por una mala, por un mal diseño, porque hay demasiada fotografía o demasiado texto. Y este equilibrio, pues es un arte, ¿no, Marce? Sí, correcto. Y principalmente, pues ahora ya todo es digital. Haces un recorrido, haces una impresión de todas las páginas y lo estableces en un mapa, ¿no? Ese es un board. Esto solíamos hacerlo y los nervios era cuando Lucy pasaba a revisar el board, que decías, ¡oh, qué nervios! ¿Voy a probar o voy a reprobar? Bueno, no reprobaba, simplemente es este artículo no lo cambias, ¿no? Pero es una revisión, es la curaduría antes de que se vaya a la imprenta. Claro, y aquí el tema, así como las fotografías es el primer atractivo visual que te hace ojearla y a lo mejor mantenerte y ya después te vas al texto, la tipografía. Creo que la tipografía que eliges, dependiendo de la revista, le da una personalidad a la revista, ¿no? Completamente. Sería, pues sí, es la base, ¿no? Es la base con la que te comunicas. Entonces, dependiendo, regresamos al lector, dependiendo quién te va a leer, es el tamaño del puntaje y es el tipo de letra que vas a usar. Y bueno, tienes también niveles. Es recomendable que uses una muy discreta, sería como en el caso de la ropa, ¿no? O sea, usas algo muy discreto, pero es un evento importante, entonces a lo mejor te plantas el collarzazo, ¿no? O qué sé yo. Es igual. Tienes una tipografía básica, otra para ciertos destellos y tienes la tipografía protagónica, ¿no? Similar a este espacio maravilloso, ¿no? Que tienes una pieza, la escultura y otras piececitas pequeñas. Sí, qué importante es. Yo, por ejemplo, no me imagino un Vanidades con una Comic Sans, por ejemplo. No. Puedes estar hablando de artículos importantes y de cultura y tal. Pierde hasta seriedad el texto simplemente por la tipografía que estás utilizando. Sí, es la personalidad. Claro, qué importante es. Pues tan es así que el chiste sería, ¿no? Sobre todo cuando estás en una gran editorial como la que estábamos Marce y yo, es poder ver un libro, digamos, las revistas abiertas y poder reconocer cuál es cuál sin ver la portada, ¿no? Porque así tendría que ser. La personalidad va con la tipografía, pero con el diseño, ¿no? Que hay unos que usan mucho el juego tipográfico como Harper's Bazaar y hay otras que son más austeras, ¿no? No es lo mismo estar hablando de National Geographic que de una revista de moda, en fin. Y cuando se trata de portadas, Marce, pues sin duda la portada vende el producto, es tu cara y es muchas veces lo que engancha a las personas. ¿Cuál era para ti el reto más grande de hacer una portada? Llegar a la negociación con la directora o director editorial en el momento. ¿Por qué? Porque regularmente los diseñadores no queremos textos, nos estorban. Y el director editorial quiere comunicar mucho. Entonces, ese era el reto. El segundo reto era poder conseguir una personalidad, ¿no? Si era celebridad. En el caso de revistas de decoración que estuve en Ideas para tu Hogar, era conseguir la locación. Entonces, dependiendo del tipo de revista, por ejemplo, en Muy Interesante, que fue mis inicios, el reto era encontrar un concepto, pero que lo pudiera llevar a cabo. Por ejemplo, representa la inteligencia artificial en una imagen. Claro. Era pues ese tipo de elementos. Pero principalmente la negociación con el equipo interno de qué queremos comunicar y cómo lo vamos a comunicar. ¿Qué texto si va? Que no, yo quiero ponerle más. Sí, ya me imagino. Y entonces uno le pide al editor, por favor, córtale, y el editor te dice, no, eso no puede ir cortado. Sí, pero qué divertido. Muy. Y cuéntanos, todo este fue tu recorrido en Editorial Televisa, con todas estas revistas de verdad espectaculares. ¿Qué estás haciendo ahora? Actualmente, bueno, después de 24 años en plena pandemia, me liquidan porque la editorial ya no puede con más. Y bueno, me encuentro en un momento frágil, ¿no? Emocional y laboralmente. Afortunadamente, sembré muchas muy buenas relaciones. Entonces, Dulce Villaseñor me llamó a colaborar con Culinaria Mexicana.
hice un primer proyecto y ese proyecto recibió un reconocimiento internacional, Gourmand Awards. Hicimos el almanaque de la cocina nacional y a partir de ahí se fueron tejiendo nuevos proyectos. Lo que yo necesitaba era tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, saber que sí podía, sin tener el respaldo de una empresa tan grande como Televisa, que ya mi experiencia me daba para eso, y confiar en que se iban a presentar las cosas. Entonces se presenta la primera oportunidad, la tomo, luego a través de Lucy tengo el contacto con una joyera, con Isela Robles. Cuyo anillo estoy portando. Ah, mira, a ver. Isela, claro, que Isela ya estuvo con nosotros en el podcast también. Qué maravilla. Pues bueno, Isela me confía el libro de historia, Joyas del Cine. Joyas del Cine, claro. Hago ese libro, recibo también un reconocimiento por parte de la revista a Diseño y ahí se comienza a tejer los éxitos, comienzo a cosechar y entonces ya los clientes se van acercando. Y otra parte muy importante es que me acerco a saber sus presupuestos. Porque yo sé que los mexicanos tenemos muchísimas ideas, somos creativos, tenemos proyectos, pero a veces el inconveniente es el presupuesto, la infraestructura. Entonces me acerco y tal cual lo planteo como, por favor, no lo dejes en el cajón, hagámoslo. Vamos a ver a quién llamamos, hagamos un equipo con la gente que yo conozco, que tú conoces, convocar, empiezo a hacer convocatoria. Y a partir de ahí, entonces me dedico básicamente a hacer libros, he diseñado varios, y hacer fotografía de manera profesional y también a través de fotografía experimental, una especie de catarsis. Entonces, bueno, en esas 3 áreas estoy ahora. Siempre soñó con hacer libros y ahora es gran parte de su trabajo, lo cual, además de que han sido muy exitosos, pues la hacen sentirse muy realizada, pero la parte de fotografía era antes un divertimento y hoy por hoy, pues ya hace fotografías que han sido publicadas, ¿no? En el periódico, en El País, y en los libros, hiciste campañas para joyerías, para la parte gráfica, y incluso hiciste una revista digital para joyería. Ha hecho muchísimas cosas y en el fondo, Marce, creo que haces menús, o sea, de pronto estás muy metida con los chefs ahora. Ahora estoy metidísima en el mundo culinario, con el gráfico, culinario, ¿no? Claro. En la parte gastronómica. Sí, que también ahí una buena foto, cómo puede vender un libro de un platillo, o sea, es que 100%. Es todo, ¿no? Completamente. ¿Y cuál es la esencia de tu fotografía? O sea, independientemente de la fotografía que puedes hacer por encargo, para a lo mejor tomar platillos o tomar joyería, etcétera, ¿cuál es tu proyecto personal de fotografía? Es una pregunta que me hago todo el tiempo, pero básicamente lo que más me atrae es lo más frágil. Fotografiar la parte más frágil puede ser de la naturaleza, puede ser de una persona. O sea, el poderte ver a través de mi lente y que cuando esté yo con la cámara no sea una barrera. Comunicarme contigo a través de la cámara y poder reflejar de quién eres, que yo pueda reflejar tu esencia. Entonces, es más tipo oscura, ¿podrías definir mi fotografía? No, yo pienso que muy íntima. Es una fotografía muy íntima y ves... Digo, tiene muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, le gusta mucho viajar y por supuesto al momento de viajar te va a fotografiar la ciudad, los edificios, la flor, el niño, pero tiene una parte muy íntima, es muy cercana. Qué bonito. Muy vulnerable. Exacto, creo que esa es la palabra, muy vulnerable, y me parece que dentro de la vulnerabilidad es como podemos encontrarnos con los animales, entre los seres humanos, y la vulnerabilidad desde cualquier punto de vista, ¿no? O sea, puede ser que no tengas empleo, que estés en una enfermedad, que te hayas divorciado, que no sepas si te vas a mudar, en fin, o sea, los retos. Pero bueno, principalmente es tocar esta parte del corazón, lo que me llama la fotografía y lo que me llama el diseño, ¿no? O sea, poder... que el producto que tú leas o la imagen que veas de mí
te refleje o te deje algo de ti. Me encantaron los términos que utilizaste, esta parte de intimidad y de vulnerabilidad. Es que estoy totalmente de acuerdo. Creo que al poder mostrarnos vulnerables es la única manera de verdaderamente poder conectar, como tú dices, Sí. ¿no? Con otro ser humano. Te pone o sea, en un momento muy frágil, que también usaste ese término ahorita que estabas describiendo Sí. tu fotografía, pero si no muestras esa fragilidad, esa vulnerabilidad, no hay manera en que las almas puedan verdaderamente conectar. Entonces, qué bonito que a través de tu fotografía te muestres así de vulnerable, y estoy segura que a la otra persona también la hace sentir vulnerable, ¿no? Al estar detrás de tu cámara cuando son personas. Pues mira, no sé si los demás se sientan vulnerables, pero sí invito, bueno, no invito, sino más bien procuro que puedas tocar tu corazón a donde sea que llegues, ¿no? Ese es asunto tuyo. El mío es poderme acercar. Una vez que yo me acerco y te miro y me dejas verte, yo ya estoy feliz. Digo, y lo mismo puede ser un animalito, ¿no? Un perrito, un gatito, una ardilla que salvé la semana pasada en Tlalpan. Sí, muy curioso. Pero bueno, el proceso creativo en cualquier área puede ser en moda, ¿no? En curaduría, en escribir. Llegamos primero aquí, ¿no? Claro. Empezamos por el concepto, lo bajamos al corazón y después lo reflejas en lo que quieras. Escultura, escritura, diseñar, fotografiar, lo que quieras. Incluso las profesiones más duras, ¿no? Como los abogados o los ingenieros. Esta parte, ahorita que te pregunté de la otra persona también se muestra vulnerable, yo creo que para poder llegar a su corazón, como tú dices, que primero intentas llegar y de ahí creas todo lo demás, la persona tiene que poder abrirse y ser vulnerable ante ti para que puedas llegar verdaderamente a su corazón. ¿Cómo lo haces? Me imagino que cada proceso es diferente, no es lo mismo fotografiar a un animal, fotografiar a una persona, pero ¿cómo es tu proceso primero interno para poder llegar al corazón de estas personas y poder fotografiar todo lo que quieres fotografiar? Mira, lo primero es que yo esté anclada, que yo encuentre mi propio centro, que pueda reconocer mi fragilidad, mi vulnerabilidad, o a lo mejor es un día que estoy muy animada, ¿no? Muy animosa y estoy en éxtasis. Entonces, poder reconocer dónde estoy parada ese día, y eso lo hago gracias a que suelo meditar. Entonces, me levanto a diario a meditar. Hoy, antes de venir con ustedes, medité y pienso en lo que tengo que hacer en el día. Entonces, sea una parte creativa, sea una parte de entrevista, sea visitar a un cliente, reconozco cómo estoy, cómo me siento, qué tengo, cuáles son mis herramientas que me pueden ayudar a ese día y cuáles son los puntos frágiles donde me siento temerosa. Entonces, reconociendo este panorama, ya llego contigo y ya sé en dónde tengo que cuidarme. Pero cuidarme no de ti, sino cuidarme en el sentido de que yo esté lo mejor posible asumiendo esta parte que me cuesta. No sé si fui clara, pero bueno, básicamente es poder conectar conmigo a través de la meditación, ¿no? Respirar y de hacerme presente. Y no hay que olvidar que el trabajo de Marce siempre requiere de trabajar con un equipo, ¿no? Es el coco de los fotógrafos, es el coco de los diseñadores. Hay una imprenta, hay, ¿no? Si salió empastado lo que hiciste, si el contraste no es el bueno, si la fotografía quedó demasiado luminosa, demasiado oscura, demasiado roja. Y yo veo que tú te metes, pero hasta la cocina, ¿no? Vas a la imprenta y estás realmente inmersa. ¿Cómo creas tu propio equipo de trabajo? Lo primero que veo, que busco es la pasión, que la persona con la que vaya yo a trabajar tenga pasión por lo que haga. Puede equivocarse, no puede equivocarse, podemos estar de acuerdo o no, pero lo principal es ver que tiene esta conexión de la que hablaba mi padre y les hablaba yo al inicio. Entonces, una persona que está conectada con su carrera
en consecuencia va a ir explorando más. Y hago alianza porque entonces juntas o juntos exploramos. Es el impresor, muy bien, tú dime qué necesitas y yo me adecuo. Y yo te voy a pedir cuáles son mis requerimientos. Si es el fotógrafo o quien está videograbando, es por favor dime qué ambiente necesitas y yo voy a procurar dártelo, ¿no? Es una negociación. Entonces ahí voy formando las alianzas. Y bueno, pues básicamente es que me cuentes, ¿no? Que me cuentes de ti, qué te gusta, qué haces. Y veo en dónde podemos cooperar. Está súper. Es que la mayoría de los trabajos justo de creativos, fuera de si eres un pintor que solo te dedicas a tus obras o un escultor, la mayoría del resto de los trabajos requieren de un equipo y qué importante es seleccionar al equipo adecuado que además congenia contigo. No necesariamente tiene que estar de acuerdo contigo todo el tiempo, pero sí tienen que congeniar en su visión global de las cosas y hacia dónde, aunque tú los dirijas, ¿no? Entonces, Pero, y no solamente estamos hablando de calidad, Jim, estamos hablando aquí de dos cosas que también importan mucho. Una, que se cumpla el presupuesto y la otra, que se cumpla en tiempo. Claro. Y conocemos muy bien dónde vivimos y conocemos muy bien cuál es el término. Y Marce es una persona de palabras, ¿sabes? Entonces, yo creo que la gran batalla tiene que ser con el tiempo, ¿no? Sí, el tiempo. Los obstáculos son el tiempo, la infraestructura, porque puede ser, como dices tú, el presupuesto, ¿no? El presupuesto y también a veces es las limitantes de la infraestructura que tenemos en México. Hay impresores muy buenos, hay imprentas muy buenas, pero no llegamos a los productos que hacen en Japón, ¿no? Porque no hay el equipo. Entonces, como mexicanos es, bueno, ¿cómo le podemos dar la vuelta para resolver esto? Claro. Sí es todo un reto. El presupuesto siempre es un tema en este país. Sí. Bueno, creo que en el mundo es un reto, pero en general es estar dispuesto, aceptar que va a haber obstáculos. Eso es lo primero. Y esa es la parte que te hace ser más creativo también. Exacto. ¿No? Si todo lo tiene, qué maravilla que nosotros pudiéramos tener todo como nosotros queremos, pero al final aprendes a darle la vuelta a las cosas y eso también te vuelve más creativo y creo que te abre la mente para trabajar de maneras distintas. Correcto, sí, definitivamente. Cuando yo te conocí me pareció que eras una persona muy centrada y tal, pero has vivido muchos años ya formándote como budista. Esto ha ayudado a centrarte, a darte estabilidad, a darte ímpetu. ¿En qué te ha ayudado en cuestión? Completamente me ha ayudado. Yo hoy no estaría aquí frente a la cámara si no fuera por el budismo. ¿Por qué? Porque a través del budismo, que no es una religión, es una forma de vida, digo, esto no es proselitismo, sino lo que me ha ayudado es a explorar quién soy, cómo soy, qué necesito, hacia dónde voy, a tener una vida significativa. Y en la medida que he ido encontrando el significado de la vivencia cotidiana, entonces me conecto con la pasión, me conecto con el corazón y todo lo demás viene en cascada. Las relaciones con amigos, con familia, a veces no es fácil, a veces hay peleas, distancias, pero desde el budismo lo que he tenido es mi norte, es lo que me da, me arraiga, esa es la palabra, encuentro el arraigo. Qué bueno que lo sacas a colación porque además se nota en la manera en cómo te expresas. Y justo te iba a decir, hay que ser muy valiente para enfrentarte a tus propias emociones y reconocerlas y decir cómo me siento hoy, dónde me encuentro hoy y voy a actuar en consecuencia pensando en mi bienestar, pero qué voy a hacer hacia afuera. Y ahora entiendo que es el budismo quien te guía y se nota en cómo te expresas y en esta valentía de poder afrontar las cosas. Entonces, qué bueno que la encontraste. Sí, es gran parte de su éxito, ¿no? Con la gente, porque ella tiene un don de paz y también de ecuanimidad y bueno, y al final es un trabajo de tensión, es un trabajo de creatividad, hay muchos egos alrededor y tiene que complacer a todos, pero ella es muy trabajadora, muy cumplidora y por supuesto es una persona que da mucho más que su trabajo, ¿sabes? Da más allá. Y yo invito a la gente que cuando empezamos a colaborar juntos,
que dejen en la entrada en el perchero el ego, que lo dejen ahí colgado, nadie se los va a quitar, que lo dejen colgadito. Lo podrán llevar afuera. Exacto, ya Sí, cuando sí. salgamos nos lo volvemos a poner y salimos ante las cámaras, lo que sea, pero que en el momento que estemos, en el momento creativo, saquemos lo mejor del proyecto y que saques lo mejor de tu experiencia y de tu corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues Pues ha sido un gusto tenerte aquí. Ya Gracias. estamos llegando al final del episodio. Es un deleite de verdad hablar contigo. Muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia. gracias, Jimena, mucho gusto. Gracias, Marce, ¿dónde te Lucía. pueden encontrar? En mi cuenta de Instagram, que es un poco seria, perrusco_Marcela Morales en Instagram. Muy Esa es mi cuenta donde comparto un poco de todo, de trabajo, de vida personal, de los viajes, de los libros. Es una miscelánea. Pues muy bien, para que la busquen. sigan y para que, por supuesto, la busquen. Y muchísimas gracias, Marce. Gracias a ustedes y felicidades. Gracias y gracias a este espacio maravilloso, a este showroom de Avalgo Divino. y, por supuesto, a las flores hermosas de Ami. Así es. Muchísimas gracias a todos. Nos seguimos viendo o escuchando.